Nació en el seno de una familia comunista, sin embargo sus pasos políticos terminaron por encaminarla a la democracia cristiana, donde se transformó en una de las vicepresidentas más jóvenes que ha tenido el partido. Ligada a los Chascones, tiene 31 años y milita desde los 16. Abogada, magíster en Derecho Laboral, es alumna del Liceo de Niñas de Viña del Mar, donde comenzó su vida dirigencial hasta que alcanzó la presidencia del Centro de Alumnas y de paso se transformó en representante de la Federación Secundaria, justo en la época en que comenzaba a tomar fuerza el movimiento estudiantil. Una experiencia que sirvió para su paso a la mesa directiva de la ADC, desde donde fue observadora privilegiada de la renuncia de Jorge Pizarro a la presidencia del partido, un paso con el cual no estuvo de acuerdo, porque entre otras cosas fue el ex timonel quien impulsó los nuevos liderazgos dentro de la colectividad. La joven abogada ha debido conjugar, como muchas mujeres, la maternidad no solo con el desempeño laboral, sino también con el ejercicio de la política, un mundo donde estima es necesario contar con más mujeres, aun cuando asume que los espacios se deben ganar. En ese proceso está Soledad Lucero, la protagonista de este Nuevas Voces. Soledad, gracias por acompañarnos. ¿Cómo llegaste tú al mundo de la política? Partamos por los orígenes y tu llegada a la ADC. Bueno, la verdad que es bien poco común. Yo soy argentina de origen, de nacimiento, claro, nací allá, mis padres también son argentinos y a los 12 años nos venimos a vivir a Chile. Estudié en el Liceo de Niñas de Viña del Mar, nos radicamos en Viña del Mar por mucho tiempo y ahí comencé en el centro de alumnas del Liceo de Niñas de Viña del Mar y luego la federación en el primer momento en que los secundarios salieron a la calle, que fue con el mochilazo. Que algunos dicen que es como el origen de la movilización estudiantil. Es como el origen, porque fue la primera vez en que yo vi las sillas encaramadas en los muros del colegio. Y fue ahí como empecé y me inicié en la actividad social y en la actividad política, invitada después a cursos de formación de distintos partidos, pero encontré que la democracia cristiana era el lugar donde me representaba mejor mis ideas. Era un momento original para el movimiento estudiantil, como decíamos, después de la democracia fue el gran movimiento de los estudiantes acá en nuestro país. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de ese momento en particular? Quizás la sensación de estar consiguiendo algo importante frente a la autoridad. Bueno, en esa oportunidad nosotros luchamos por algo muy puntual, que era que los empresarios del transporte no estaban respetando un decreto y un acuerdo que habíamos logrado en relación al uso de la tarjeta estudiantil del pase escolar. Sí, claro. Entonces era algo muy puntual, pero fue ese hecho tan puntual que nos permitió organizarnos primero con los distintos estudiantes y la figura más importante que tengo de ese momento fue cuando íbamos marchando por la calle España para encontrarnos con otros estudiantes en la calle Valparaíso y me doy vuelta y veo un mar de alumnos todos uniformados y dije lo que hemos logrado, o sea, si somos capaces de unirnos para el pase escolar en un tema muy puntual y muy particular, efectivamente los estudiantes y en general las personas que tienen ideas concretas y puntuales pueden conseguir bastante. ¿Por qué entrar a la ADC? Desde el movimiento estudiantil generalmente vemos representantes del Partido Comunista, del Partido Socialista y nuevos grupos que han surgido en el último tiempo, pero la democracia cristiana quizás sonaba más raro. Lo que pasa es que la ADC en esa época, en el 2001, a través de la estructura de la juventud, tenía un equipo de formación muy bueno y efectivamente tenía una penetración importante en el mundo secundario. Había entendido el partido que la formación era súper importante y la formación de cuadros específicamente en el nivel secundario. Y es ahí cuando ellos empiezan en distintos colegios a buscar distintos líderes para invitarlos a cursos de formación acá en Talagante, todavía me acuerdo. Y esa es la invitación primera que recibí y bueno, y ahí desde ese momento encantada de participar porque era el lugar donde representaba mejor mis ideas. ¿Y luego seguiste con ese trabajo político en la universidad? Y ahí no, la verdad que terminé tan cansada del tema secundario porque fue muy desgastante, de verdad. Además nosotros logramos un trabajo regional súper importante, entonces estábamos todo el día afuera, que cuando llegué a la universidad bajé un poco mi intensidad, me dediqué un poco a estudiar, pero siempre obviamente ligada más que todo a la estructura partidaria que el tema universitario. Luego lo retomaste y ahora ya estás en las instancias directivas, digamos, del partido. ¿No ves, con la distancia de los 15 años que han pasado desde ese momento, que tú formaste parte con ese movimiento estudiantil, ¿no ves que la renovación política se estancó?
dentro del partido o en general? Bueno, como te contaba, en el 2001 hubo una preocupación de la formación de cuadros y creo que con el devenir del tiempo eso se fue dejando de lado. Y los partidos a veces no se dan cuenta que la renovación de cuadros es fundamental para nutrir a sus partidos de nuevas ideas, de nuevas fuerzas, de vitalidad. Sí. Y creo que hoy a la democracia cristiana sí, efectivamente, le falta un poco de formación de cuadros, de gente nueva, de rostros nuevos. Pero no solamente tiene que ver con la organización de formar a jóvenes secundarios universitarios, sino también tiene que ver en cómo el partido y cómo los partidos políticos son capaces de darle nuevas oportunidades a gente joven. Y en mi caso, bueno, yo creo que soy una excepción. No han sido muchos los vicepresidentes de 30 años prácticamente que han podido ocupar espacio importante. Yo además a los 27 años asumí, fui representante en el Tribunal Supremo. También era la representante más joven, yo creo que en la historia del Tribunal Supremo. ¿Y tú crees que fuiste una excepción o que es una señal de que el partido también se está dando cuenta que es necesario cambiar claramente eso? Fui una excepción, pero espero efectivamente que sea una señal. Cuando nosotros decidimos presentarnos como candidatos en la directiva que actualmente participo, encabezada en su oportunidad por Jorge Pizarro, el mensaje que él también quería dar a través de la incorporación mía era que efectivamente el recambio se hacía con el recambio, o sea, practicando con lo que efectivamente nosotros creíamos. Sí. Pero eso te tiene que dar no solamente en los espacios nacionales, sino en cada una de las instancias de las estructuras regionales, comunales y provinciales. Ahora, hay un asunto de recambio que tiene que ver con la edad, pero hubo también otro proceso de recambio en estos últimos 15 años que tiene que ver con la participación de la mujer en la política. Y a ti te tocó participar también desde cada una de esas instancias en ese proceso, de una etapa histórica para nuestro país. El que llegara la presidenta Bachelet al poder, la primera mujer presidenta de nuestra historia, claramente marcó un antes y un después. ¿Cómo se ha vivido ese proceso de inserción de la mujer en la política desde tu perspectiva, desde tu historia en particular? Yo creo que, bueno, la presidenta asumió el poder en su oportunidad, pero no hubo un cambio radical en las estructuras de los partidos, en la estructura o en la cultura política de los partidos. La cultura política de los partidos sigue siendo igualmente machista. Ha sido bien complejo. Espero que ahora con las nuevas leyes que se han incorporado, principalmente la nueva estructura de los partidos políticos, que tienen que tener a lo menos un 40% de mínimo del mismo de un género, o sea, puede ser mujer o hombre, esa realidad cambie. Pero la verdad lo veo complejo. Tenemos que seguir trabajando para eso. ¿En qué ves o en qué notas tú, por ejemplo, esa cultura machista de la que hablas? Bueno, lo veo primero en los comentarios sexistas que tanto se ha hablado en los pasillos del Parlamento. Yo creo que también se dan en los pasillos de los partidos políticos. Miren la niñita, miren que es bonita, pero si es mujer. Un trato como paternalista, quizás. Un trato paternalista y a veces muy sexista, sí, de todas maneras. Y eso obviamente, muchas veces si uno lo exagera, te dicen que obviamente que estás exagerando, pero uno no tiene por qué a veces tolerar esos comentarios, sí, claro, que son netamente machistas y que muchas veces ponen freno a el liderazgo que uno tiene al interior de un partido o al interior de una colectividad. Es interesante porque uno hubiera pensado que con un hito tan importante como la llegada de la primera mujer a la máxima magistratura, a la presidencia, luego en la campaña anterior tuvimos a dos candidatas presidentas como las más importantes, hubo otras también como Roxana Miranda, pero Evelyn Matei y Michelle Bachelet fueron las más relevantes. Uno hubiera pensado que había o que eso obedecía a un giro, digamos, cultural, y da la impresión de que no. No, yo creo que para efectivamente cambiar culturalmente conceptos tan arraigados tiene que pasar un poco más de tiempo. Quizás tiene que pasar alguna generación. Yo creo que, exacto, yo creo que tiene que ver con el tema de la generación. Todavía los partidos no están gobernando generaciones que vienen desde hace bastante tiempo, entonces tiene que cambiar esa generación, y yo creo que la generación mía, a lo menos, tiene un concepto distinto respecto a eso, sí, y tiene una apertura de mente bastante radical en relación a la generación más adulta. Ahora, me imagino que esto también ha tenido ciertos costos, el hacerte tu espacio dentro del Partido del Demócrata Cristiano, por ser joven primero y por ser mujer además. ¿Eso de qué manera se ha pagado esos costos? ¿En qué lo has notado tú o cómo tuviste que dar esa lucha para poder hacerte esto? Yo creo que el primer costo es tener que estar demostrando todos los días que uno tiene la capacidad para asumir los desafíos en los cuales se encuentra ejerciendo. Validarte constantemente. Validarte constantemente es un sacrificio, un costo permanente porque es desgastante, lo primero. Sí. Bueno, y el otro costo que a veces uno tiene presente tiene que ver con la familia o con el entorno de los amigos, porque a veces no entienden que los sábados tenemos actividades o que las reuniones son más tarde del horario común,
Pero bueno, yo en lo personal, desde el nacimiento de mi hija y la construcción de mi familia, he priorizado siempre la familia por sobre todas las cosas. El partido y la política es importante porque uno entiende que es parte de su vida, uno entrega lo mejor de sí, porque cree que además es una herramienta de cambio social. Pero la familia es el primer núcleo en el cual uno puede hacer una pequeña transformación a través de la crianza de tus hijos y la relación con tu pareja. ¿Y los sacrificios han sido muy grandes? En su oportunidad, sí, de todas maneras, con la familia principalmente. Pero uno poco a poco empieza a madurar y se da cuenta que lo más importante no está en lo que sucedió, por ejemplo, en las juntas. Tiene que ver con tu hija cuando se despierta, que te sonríe, o con lo que vives con tu marido, con tus padres, tus hermanos. Ahí está lo importante el día a día, y eso es lo que además los políticos, esta generación tiene que empezar a entender, que eso es lo importante. Viniendo de una familia, tú me contabas, de izquierda, el haber llegado a la democracia cristiana te generó algún ruido, considerando que la democracia cristiana tiene o genera ciertas aprehensiones, quizás a primera vista, en los sectores más de izquierda. Fíjate que para nada, mis papás han sido súper respetuosos de las decisiones que toman sus hijos, y además, porque me creo igual continuadora con su obra, tal vez de una forma distinta, pero tenemos los mismos objetivos en relación a la construcción de sociedad que queremos. ¿Por qué dedicarse a la política, Soledad, en estos días? No es una actividad que esté entre las más prestigiosas. No, yo creo que si un niño saliendo de cuarto medio va donde su papá y le dice, papá, quiero ser político, no sé si le va a ver con mucho... Bueno, yo tengo amigos que no son políticos, me dicen que estoy loca, de todas maneras, pero uno quiere reivindicar con el ejemplo el ejercicio primero de la política, y porque entendemos que la política también es una herramienta transformadora, como algunos lo creen a través, por ejemplo, participando en las iglesias, o otros en cualquier otro espacio de organizaciones sociales. Bueno, los que participan en política creen que a través del acceso al poder pueden hacer una transformación efectiva y real a la sociedad que queremos construir. ¿Y tú tienes esa convicción todavía? Sí, de todas maneras. Si no lo tuviese, no estaría aquí, no seguiría con el trabajo que tengo a diario, con el equipo que tenemos desplegado en regiones por el trabajo que estamos realizando. Tenemos que tener esa convicción, sin perjuicio de que uno todos los días tiene crisis cuando participa en política, todos los días, y si no la tiene yo creo que es malo. Todos los días me pregunto por qué estoy aquí, pero yo creo que ese reconvencimiento a diario te sirve para estar todos los días más convencida de lo que estás haciendo es importante. En Nuevas Voces conversamos con Soledad Lucero, vicepresidenta de la Democracia Cristiana. Del proyecto que despenaliza el aborto, también de algo de reforma laboral, estaremos conversando en este bloque con Soledad Lucero, vicepresidenta de la ADC. Pero antes, Soledad, quería referirme a temas de contingencia que han ocurrido hace poco, son también frescos en ese sentido. La renuncia de Jorge Pizarro a la democracia cristiana. Tú en tu cuenta de Twitter ponías que finaliza una Junta Nacional con sentimientos encontrados. ¿A qué te referías por la salida de Jorge? Sí, de todas maneras, porque claramente en lo personal yo no quería que Jorge diera un paso al costado. Él había logrado construir una mesa de unidad que estaba representada por distintas visiones al interior del partido, y eso se construye sobre la base de un liderazgo claro. Entonces eso se agradece, porque es lo que más necesitamos en este momento en el partido, la unidad. Ahora también entiendo la posición personal de tener que dar un paso al costado por su familia. Como te decía anteriormente, creo que somos pocos los que priorizan la familia por sobre la actividad política. Y si él entendió en su oportunidad, sin tener que comentárselo al resto, de que tenía que dar un paso al costado por su familia, es bien valorable la decisión que tomó y también muy respetada. ¿Tú sabías que él iba a renunciar o alguien sabía? Yo creo que no. Al parecer no, fue bien sorpresivo. Fue bien sorpresivo. Nosotros estábamos en la testera escuchando un discurso muy bueno, en el cual hacía mención de todos los logros que habíamos alcanzado como directiva y los desafíos que se venían. Y bueno, él de repente saca un papel escrito a mano y toma la decisión. Y para todos obviamente fue una sorpresa, y principalmente fue una sorpresa porque nos preguntamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué viene? Pero esto también fue una lección de que nadie es más importante que el partido, y que por lo mismo tenemos que tener la capacidad de salir adelante. Pero así como algunos destacan la salida de Jorge Pizarro de la presidencia, Ignacio Walker decía que era un gesto noble, también los cuestionamientos venían hace mucho tiempo por la situación en la que ha estado el senador Jorge Pizarro, por su viaje al Mundial, en fin. ¿No era una decisión tardía? Bueno, el tema de su viaje mundial le reconoció también en su oportunidad que fue un error, también lo manifestó en el discurso que dio en la Junta. Insisto, hasta ahora en todos los otros procesos que no sé por qué habrá renunciado en particular, no había nada demostrado. Entonces la presunción de inocencia nosotros como democracia cristiana tenemos que siempre tenerla presente por sobre todas las cosas. Yo creo que él tomó una decisión por su familia principalmente.
La llegada ahora de Carolina Goich, ¿qué significa? Es una llegada temporal, va a asumir la presidencia hasta el 4 de diciembre cuando se realicen nuevas elecciones, pero ¿qué puede representar desde el punto de vista del liderazgo y la conducción del partido? Bueno, ella tiene que mantener intactos principalmente los objetivos que como mesa nos determinamos a la hora de asumir el partido, y eso va a ser de acá al 4 de diciembre, que establecimos como fecha tope para hacer la elección interna después de las municipales. Ella va a tener, junto con todos nosotros, porque somos todos parte de una mesa, desafíos importantes que tienen que ver con el refichaje, que tiene que ver también con la municipal misma, la formación de nuestros candidatos y la adecuación de los estatutos y reglamentos por la nueva ley de partidos políticos. Tenemos 180 días del momento que entra a regir la ley. Entonces tiene desafíos importantes que obviamente la vamos a acompañar porque somos todos parte de una misma directiva, de una misma mesa que tiene que sacar adelante el partido. ¿Y a tu juicio este es un momento de crisis para la democracia cristiana? Te lo pregunto por las diferencias que se han hecho públicas de algunos sectores dentro de la democracia cristiana respecto a proyectos emblemáticos. El de aborto, ya vamos a conversar sobre eso, pero el proyecto de aborto, el de reforma laboral, los cambios a la Constitución también. ¿Han habido señales de que el partido estuviera como fragmentado entre dos almas, o así lo han hecho tratar de ver algunos? Lo que pasa que son pocos los socios de la nueva mayoría o de incluso la oposición que entienden que en un partido se respetan las diferencias. Yo creo que no tenemos crisis. Lo que pasa es que nosotros siempre hemos articulado sobre la base de opiniones diversas porque nuestra doctrina y principios así lo permiten también. Lo importante es que nuestras ideas se toman en espacios concretos, que son el Congreso Ideológico, la Junta Nacional del Partido y el Consejo Nacional. Okay. Es ahí el espacio más importante que la democracia cristiana tiene para la toma de decisiones. El resto son opiniones personales y particulares de los parlamentarios o de los militantes. O sea, cuando la democracia cristiana habla o sus militantes habla a través de las decisiones acordadas en esos espacios. O sea, cuando aparece una carta, por ejemplo, lo publicaba en los medios del Progreso o Progresismo con Progreso, que era un grupo y una facción de militantes o adherentes, simpatizantes, sino de la democracia cristiana, ellos hablan a voz particular, representan algún sector importante o es una voz minoritaria. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es una voz minoritaria, claramente, porque si uno tiene la responsabilidad de mirar las decisiones que ha tomado el partido a través de estos órganos tomadores de decisiones que te comentaba, nosotros tenemos una posición súper progresista en cada uno de los puntos. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer un llamado a la responsabilidad de cada uno de nuestros militantes y a la ciudadanía entender que un puñado de demócratas cristianos no representan necesariamente al partido y que cuando el partido habla, insisto, no habla a través de sus declaraciones, habla a través de sus órganos democráticos y principales, que son la Junta Nacional, el Congreso Ideológico y el Consejo Nacional. ¿Por qué entonces uno se queda con la sensación de que la democracia cristiana ha sido como una suerte de piedra de tope para ciertos proyectos que ha impulsado su propio gobierno? No, yo creo que algunos proyectos se han perfeccionado gracias a este debate, principalmente, por ejemplo, el debate en relación a la interrupción del embarazo, las 3 causales. Yo creo que la democracia cristiana hizo una discusión de lujo, nuestros parlamentarios estuvieron al nivel de la discusión y de lo que la ciudadanía espera de ellos. Y realmente yo en lo personal felicité su trabajo y muy admirable porque lograron obviamente perfeccionar un proyecto. Yo creo que parte de la discusión legislativa tiene que ver con eso, cómo son los capaces los parlamentarios de perfeccionar algunos proyectos. Soledad, y en ese preciso tema, el de la despenalización del aborto, ¿cómo viste el debate en general en el Congreso? El nivel del debate, sobre todo, y los argumentos. En relación al debate, a los argumentos de la oposición, tristes, vergonzosos, de verdad. O sea, escuchar a un parlamentario que señalara que ellos por lo menos habían, no sé si es precisamente la frase, pero ellos habían matado a gente adulta o personas adultas, pero nosotros lo estamos haciendo respecto a niños, es triste. O cuando uno hace mención a que no van a existir más niños de Teletón en relación a este proyecto, es desconocer el proyecto, desinformar a la ciudadanía, que eso es lo más triste todavía, porque la ciudadanía, acceder a la información es costosa. Entonces, que parlamentarios que tienen la responsabilidad social de informar como corresponde a la ciudadanía no lo hagan, es ver cómo la política se empobrece con ese tipo de discusión. Y ahora entiendo por qué algunas personas no están en contra de algunos parlamentarios o de la política en general, porque algunos parlamentarios se encargan de no cumplir el rol que tienen. Ahora, eso desde la perspectiva de algunos casos excepcionales. Pero cuando tú escuchas el argumento más general y quizás con más altura de quienes se oponen al proyecto,
¿Cómo recibes esos argumentos que se oponen a estas tres causales? ¿Te parece razonable las razones que están entregando? ¿Te parece un discurso a la altura de la época que vivimos, del año 2016, pleno siglo XXI, después de tanto tiempo de discutir el tema? Bueno, yo en lo personal estoy de acuerdo con el proyecto, estoy de acuerdo con las tres causales en particular, porque entendemos, además, la democracia cristiana, un sector importante, entiende además que hay que diferenciar entre el acto arbitrario con el acto justificado, porque atrás de él hay una tragedia humana. Y esta tragedia se vive en tres causales particulares. Nosotros no estamos por el aborto libre, porque eso no es el punto. Y tampoco creemos que esta es una discusión absoluta entre el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Entendemos que en ciertas situaciones particulares existe una colisión de derechos y que esa colisión de derechos tiene que estar radicada principalmente en la tragedia que vive principalmente la mujer. ¿Y qué esperas de los senadores de la democracia cristiana, por ejemplo, en este tema? Bueno, espero que estén a la altura de la discusión como lo estuvieron nuestros parlamentarios. Yo tengo parlamentarios de lujo que presentaron un discurso, o sea, a la altura de las circunstancias en las que estamos viviendo, y creo que también vamos a poder tener esa discusión en el Senado. Pero ¿tú esperarías que reflejaran la postura que ha fijado la democracia cristiana al respecto, el compromiso del programa? Claro, lo que pasa es que nosotros, al interior de la democracia cristiana, nosotros, el Consejo Nacional, que es uno de los órganos, de una de las instancias tomadoras de decisiones, dio libertad de acción libertad de conciencia respecto a este tema en particular, porque entendía que había conflictos internos. Yo creo que puedan estar a la altura de las circunstancias del siglo XXI también, de la situación de la tragedia que vive la mujer en particular, y que obviamente puedan tener una conexión directa con el programa de gobierno. Eso es lo que cuesta entender a veces, quizás. ¿Cuál es el espíritu que prima dentro de la democracia cristiana? Si el espíritu más progresista, como hacías mención tú, o este otro espíritu que se ve reflejado en algunos parlamentarios en puntual, pero que tienen su peso finalmente y son los que representan y llevan la decisión al Congreso, y son los que legislan. Lo que pasa es que muchas veces prima lo que los medios quieren que prima. Entonces, como anteriormente te señalaba, la democracia cristiana tiene ideas muy progresistas, pero a veces un puñado de demócratas cristianos hacen ver lo contrario. Pero eso no es así en el fondo. Pero bueno, aquí estamos, personajes como yo, que trata de dar a conocer la otra realidad. ¿En la reforma laboral crees que sucedió algo similar? Yo creo que en la reforma laboral sucedió algo en particular, que la democracia cristiana tenía una opinión diferente respecto al tema laboral, que nosotros vimos libertad de conciencia. En el tema laboral existió una comisión político-técnico que trabajó al respecto y un Consejo Nacional que ratificó en varias oportunidades la propuesta y que tenía directa relación, incluso que iba un poquito más allá de la propuesta de gobierno, en materia de derechos colectivos principalmente. Y claramente eso no primó. No hubo, en el partido no existe, y porque es inconstitucional además las órdenes del partido. Yo creo que a veces los parlamentarios deberían escuchar un poco más las decisiones que se toman al interior de nuestro partido. Soledad Lucero, vicepresidenta de la democracia cristiana, una de las nuevas voces en CNN Chile.